¿Qué significa creer en Jesús? Hola, hermanos y hermanas en Cristo. En esta presentación vamos a explorar lo que nos dice la Biblia a este respecto. Oremos y pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine en esta jornada. Tengamos siempre presente las palabras de Pablo en 1 Corintios 13:12. Ahora conozco en parte. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de creer durante el ministerio público de Jesús? A través del ministerio público de Jesús, varios expresaron el creer como el ciego que es curado por Jesús en Juan 9, del 35 al 38. O algunos de los judíos que siguieron a Juan Bautista creyeron en su testimonio de Jesús, como se relata en Juan 10:42. Aún varios conocidos de María que presenciaron cuando Jesús resucitó de entre los muertos a Lázaro en Juan 11:45 manifestaron haber creído en Jesús. Y pareciera que asimismo era el caso de algunos de los dirigentes en Juan 12:42. Sin embargo, Jesús en Juan 12:37 al 41 nos relata que a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos no creían en él. De las declaraciones de Jesús en Juan 12, del 37 al 41, concluimos que nadie realmente creyó durante el ministerio público. Este endurecimiento de sus corazones hace una referencia a la profecía en Isaías 53:1 y 6:8, lo cual sucedió después de que los líderes religiosos le trajeron una persona ciega, muda y endemoniada para probar si era el Mesías, de acuerdo a Isaías 53:5, como es narrado en Mateo 12, del 22 al 32. A partir de este momento, Jesús comenzó a hablar en parábolas, como se relata en Mateo 13, del 10 al 17. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de creer durante el ministerio privado de Jesús? En Juan 16 del 30 al 31 Jesús preguntaba a los discípulos si ahora sí creen. En Lucas 18:34 Jesús indica que los discípulos no entendían. En Juan 20 del 24 al 25 Tomás, que no estaba presente durante su primera aparición a los discípulos después de resucitar, no creía como relata este pasaje. Jesús asimismo reprendió a sus apóstoles por su dureza de corazón y no haber creído aún después de que había resucitado, como lo indica Marcos 16 del 13 al 14, o Lucas 24 del 10 al 11, o Marcos 16 del 9 al 11 y Marcos 16 del 12 al 13. En conclusión, los pasajes del ministerio privado parecen indicar que aún los discípulos tenían problemas creyendo las enseñanzas de Jesús. Miremos más de cerca por qué, analizando las parábolas. ¿Qué nos dice Jesús acerca de creer en las parábolas? La parábola del sembrador aparece en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. La narración en Mateo 13 del 1 al 9 explica con más detalle esa parábola. De la explicación de la parábola del sembrador en Mateo 13 del 18 al 23, vemos que la semilla es la palabra de Dios y los diferentes terrenos la condición del corazón. Asimismo vemos que el que oye la palabra y no la entiende es semejante al que no la cree, como se vio en Lucas 18:34. La asociación del no entender y el no creer están conectadas a la dureza del corazón, como se relata en la explicación del por qué Jesús hablaba en parábolas, en Mateo 13 del 10 al 17 y en Juan 12 del 37 al 41. El llamado es a escuchar la palabra de Dios, entenderla, producir fruto con perseverancia. Queda la pregunta, ¿qué hay que entender? ¿Y cuál es el fruto? Jesús nos resalta en Mateo 13:12 que el entendimiento es acerca de los misterios del reino de los cielos. Jesús añade a este respecto que al que tiene le será dado y tendrá más. La parábola del sembrador nos podría estar reflejando nuestra condición de corazón en varias etapas de nuestra jornada cristiana. Antes de conocer a Jesús, escuchábamos su palabra, pero no la entendíamos. En otros momentos la hemos escuchado con gran ilusión, pero cuando hemos sido ridiculizados o estigmatizados por aquellos alrededor de nosotros, esto nos ha hecho alejarnos de Jesús.
En otras circunstancias, las preocupaciones de este mundo nos han distraído y ocupado, quitándole la prioridad que Él merece en nuestras vidas. Es claro que se quiere que nuestro corazón esté dispuesto para escuchar la palabra de Dios, para así entender que Jesús murió por nuestros pecados y estamos llamados al arrepentimiento para el perdón de los pecados. Estamos invitados a estudiar su palabra para conocerle más y mejor y retenerla a fin de dar frutos. El retener o guardar su palabra es una invitación a actuar o a vivirla en nuestras vidas, día a día, generando en esa forma una relación personal con Jesús y con Dios. Este fruto nos lo explica Jesús a través de Pablo en Gálatas 5 del 19 al 23, en el cual dejamos las obras de la carne y nacemos en el Espíritu con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre y con dominio propio. ¿Qué es creer en Jesús y qué no es? ¿Qué no es creer en Jesús? No es una aceptación intelectual de la figura histórica de Jesús, que existió, que fue una gran persona, maestro, y que sus enseñanzas tienen un profundo impacto en el mundo. Creer en Jesús no es el reconocer que Él era más que un hombre. Creer en Jesús no es escuchar la palabra de Dios sin intentar entenderla, retenerla y aplicarla. Santiago 2:19 nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Creer en Jesús no es tener una persuasión, emoción o un sentimiento de Él. ¿Qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es recibirlo y aceptarlo en nuestro corazón y en nuestras vidas, y proclamarlo con nuestra boca, como lo indica Romanos 10 del 9 al 10. Esto representa una manifestación externa de una convicción interna. Creer en Jesús significa establecer una relación personal con Él, al estudiar su palabra, vivirla y guardarla cada día de nuestra existencia. Lo que significa creer que Jesús es el Hijo de Dios y Dios, reconocer que somos pecadores y nos hemos separado de Dios. Creer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó confirmando lo que dijo e hizo como aparece en la Biblia. Tener la total certeza, convicción y seguridad que Jesús procederá como lo prometió en la Biblia. Colocar nuestra confianza total en Jesús comprometiendo nuestras vidas a Él. Aceptar su invitación a conocerle mejor, estudiando su palabra. Gracias por escuchar. Algún comentario que nos ayude a mejorar nuestro entendimiento será bienvenido. Bendiciones, Jairo.